Perder a tu mascota, sea un perrito, un lorito, un gato, una iguana, lo que sea, siempre va a ser más doloroso de lo que uno cree. Y en efecto, muchas veces la gente no va a sentir que esa pérdida es tan importante como cualquier otra que uno tiene, pero es válido sentir dolor, es válido pasar por un duelo por ellos y es válido transitar y usar el tiempo que tú necesites para superarlo. Hoy vamos a explorar juntos lo que significa perder a una mascota y cómo podemos pasar por ese proceso con respeto, amor y conciencia. En el duelo por una mascota, nos despedimos de una compañía con un afecto incondicional, un vínculo que define nuestra rutina de todos los días. Y eso deja un gran dolor. Nos vamos a apoyar en la historia de Sofía, una mujer que perdió a su compañero de todos los días y tuvo que atravesar el duelo y seguir adelante. Yo soy Cali y este espacio se llama Cali Gestal. Aquí hablamos sobre el duelo no solo como una pérdida, sino como una experiencia que puede transformarnos si nos atrevemos a mirarla de frente. Si estás pasando por una situación de este tipo, al final del video te cuento cómo puedo ayudarte a enfrentarlo. Mientras tanto, que no se te olvide suscribirte para que sigamos siempre en contacto. El perro de Sofía se llamaba Dante. Había llegado a su vida hace más de 10 años cuando atravesaba una época difícil y sin proponérselo se convirtió en su compañero más cercano. No hablaban el mismo idioma, pero se entendían. Con una mirada, un suspiro, una simple pero reconfortante presencia. Sofía y Dante vivieron juntos tanto los días rutinarios como las aventuras más inolvidables. Pero llegó un punto en el que el cuerpo de Dante empezó a cansarse y poco a poco comenzó a despedirse. Cuando Dante murió, Sofía no sintió que había perdido a una mascota, sino que perdió a alguien de su familia. Y aunque muchas personas a su alrededor intentaron consolarla con frases que minimizaban la relación, algo en ella sabía que ese vínculo era único. Durante los primeros días, Sofía sintió que todo se había desordenado. Volver a casa era doloroso. Había una ausencia física, sí, pero también una ausencia de gestos cotidianos. Ya no abriría la puerta con una voz alegre, no llenaría el plato de agua, ni escucharía el golpeteo de su cola contra el suelo. Sofía trataba de mantenerse entera. Volvía a la rutina, al trabajo, al supermercado, pero todo parecía fuera de lugar. Las emociones aparecían de forma inesperada, a veces como un nudo en el pecho y otras como lágrimas en la cara. En su familia, cada quien procesaba la ausencia de Dante a su manera. Para su hijo Juan Carlos, era su primer encuentro con la muerte. Lo había visto en películas, claro, y había escuchado que las cosas terminan, pero nunca había sentido de cerca la desaparición irreversible de un ser querido. Una noche, después de pedir que encendieran la luz del pasillo, Juan Carlos preguntó: ¿y si Dante también está asustado sin nosotros? Sofía comprendió que su duelo no era el único. Tuvo que encontrar palabras simples para hablar de lo irreversible. Tuvo que acoger también el dolor de su hijo, sin prometer finales felices. Y eso no fue fácil, porque enfrentaba más de un proceso doloroso. La pérdida de una mascota muchas veces es subestimada, pero cuando ese animal ha sido parte de los rituales diarios y de los afectos constantes, se convierte en parte esencial del sistema emocional de una familia, y su ausencia
obliga a reorganizar todo. En terapia, hablamos de cómo el duelo no es una enfermedad, ni algo que se cura con tiempo, sino que se trata de un proceso. Y en ese proceso, una parte de Sofía necesitaba reconocer que su amor por Dante no desaparecía con su muerte, y el dolor que sentía no era un error, sino una expresión legítima de ese vínculo. La vida tiene sus ciclos y muchas veces nos resistimos a dejar ir, pero todo lo que amamos profundamente deja una huella, y esas huellas nos transforman. Un día, Sofía decidió escribir una carta de despedida. Le habló a Dante con el mismo amor de siempre. Le agradeció por cada año, aprendizaje y momento compartido. Y le dijo lo difícil que era soltar. No fue fácil, pero poco a poco, esa carta se convirtió en una forma de honrar la vida de Dante en lugar de quedarse solo en la tristeza de su muerte. En terapia gestal entendemos el duelo desde la experiencia. No se trata solo de aceptar una pérdida, sino de integrar lo que significó en nuestra historia y también de dar lugar a lo que sentimos, sin juzgarnos ni apurar. Han pasado meses. Sofía todavía se emociona cuando habla de Dante, pero ya no llora hasta desbordarse. Ahora lo recuerda con mucho cariño y nostalgia. A veces, en medio del silencio, siente que algo de Dante sigue con ella, como en la forma de mirar con ternura a otros perros, en la manera en que ahora se permite jugar, o en esa paz que le dejó el haberlo amado sin reservas. Hacer ese sencillo ritual de escribir una carta representa un giro en su duelo, porque aunque la ausencia seguía ahí, empezó a tener una presencia simbólica, una forma nueva de relación que ya no era física, pero seguía siendo profundamente emocional. El duelo no es olvidar, es aprender a vivir con lo que perdimos y descubrir que, aún en la ausencia, hay algo que permanece, y eso que queda puede ser fuente de gratitud, de dulzura y de sentido. El vínculo con una mascota puede ser tan profundo como el que tenemos con cualquier ser humano. Ellos nos acompañan sin juicio, nos reconocen en lo más simple, nos esperan. Y cuando se van, el dolor puede ser tan intenso como el amor que les tuvimos. Por eso, si tienes a tu lado a un compañero de cuatro patas, cuídalo, míralo a los ojos, acarícialo como si fuera el último día. Y todo lo que hagas hoy será parte del consuelo que tengas mañana. Una mascota suele ser una fuente de alegría, de cariño, de ternura. Y a pesar de todas sus travesuras, de su torpeza, de los destrozos que puedan llegar a ser o no, cualquier experiencia con ellos es un recuerdo que vale la pena atesorar. Recuerda que yo soy Cali y este espacio se llama Cali Gestal. Si estás transitando el duelo por una mascota y sientes que no puedes con el dolor, quiero recordarte que no estás solo. Puedes escribir o llamar ahora mismo para recibir acompañamiento psicológico presencial en el centro de Caracas y también online, estés donde estés. Podemos ayudarte con esa pérdida desde un lugar seguro y comprensivo. ¿Qué? Ay, no. Ya. Te agradezco mucho por acompañarme y llegar hasta el final del video. Si sientes que este contenido puede ayudar a alguien más, te invito a compartirlo. Y no dejes de sumarte a los próximos encuentros.